En este video hablaremos acerca del apóstol Judas Iscariote. El nombre, Judas, es una traducción griega del nombre hebreo Yehude, el cual es Judá, y que significa, agradecido con Yahvé. Por el otro lado, Iscariote, es una traducción griega de la frase hebrea, Iskuriyot, que significa, el hombre de Keriot, una ciudad de Judá. El apóstol Judas Iscariote era el único originario de Judea, mientras que todos los demás apóstoles eran galileos. Otra explicación de las tantas no sustentadas que hay en la actualidad plantea que Iscariote puede ser una corrupción de la palabra latina sicarius, palabra que conocemos como sicario y que significa hombre de la daga. Esto haciendo referencia a los sicarii, quienes eran un grupo de rebeldes judíos que eran conocidos por cometer actos de terrorismo en los años 40 y 50 después de Cristo, asesinando personas entre las multitudes con dagas escondidas debajo de sus capas. En general, se desconocen muchos detalles acerca de la vida de Judas Iscariote. Los evangelios solo detallan su nombre y que era hijo de un tal Simón. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos que estuvieron con el Señor, quienes lo siguieron durante 3 años, presenciando sus enseñanzas y sus muchos milagros. Judas, siendo uno de los más instruidos, se convirtió en el tesorero de los apóstoles y fue asignado para cuidar el dinero del grupo. Lamentablemente, este se aprovechaba del cargo que le había sido dado para robar de lo que recolectaban para los pobres. Antes de continuar, nos gustaría invitarte a visitar nuestra página oficial, Orígenes 88. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este video o buscarnos directamente en tu navegador. Allí encontrarás gran cantidad de estudios bíblicos e históricos relacionados con la Biblia. Continuamos. De acuerdo al Evangelio de Juan, 6 días antes de la Pascua, María ungió los pies de Jesús con el aroma del nardo, que era puro y también muy caro, en la casa de Lázaro, quien había resucitado de entre los muertos. Judas preguntó por qué no se había vendido semejante perfume por cierta cantidad de dinero para dárselo a los pobres. Sin embargo, no lo dijo porque cuidara de los desamparados ni porque se preocupara por ellos, sino porque él robaba de ese dinero que obtenían para dichas personas. En el Evangelio de Marcos se describe el momento en que Judas negocia la entrega del Mesías, quien supuestamente amenazaba el gobierno de los opresores romanos. Durante la fiesta de los panes sin levadura, el Evangelio de Marcos también relata cuando Jesús les revela a los discípulos que uno de ellos le iba a entregar. En Mateo podemos encontrar que luego de la última cena, Jesús fue a orar con los apóstoles al jardín del Getsemaní, porque ya sabía lo que iba a suceder. Finalmente, Judas Iscariote cumplió con lo dicho en la profecía de los Salmos, en el capítulo 41 versículo 9, donde dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Judas Iscariote tuvo una muerte lamentable, llena de traición, arrepentimiento, condenación y decepción. Viéndose acorralado por su traición, quiso devolver las 30 monedas de plata, las cuales no aceptaron los principales sacerdotes y los ancianos, y lo despreciaron. Judas termina arrojando las piezas de plata y se marcha del lugar, para terminar con su sufrimiento en la horca. En los Hechos de los Apóstoles de igual forma se narra cómo murió Judas Iscariote, pero de una manera más explícita. Allí, se aprecia a Pedro alentando a otros comentándoles que era necesario que se cumpliesen las escrituras donde David profetiza sobre la traición de Judas Iscariote. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Acéldama, que quiere decir, campo de sangre. Hechos capítulo 1 versículos del 15 al 19.